Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las diferentes plataformas digitales, redes sociales, Facebook, WhatsApp y YouTube, y también a través de el Evangelio de César Arias en YouTube. También por el canal de televisión dos empresas, que es Legón Telecomunicaciones por el canal 2 y por FibraNet Plus por el canal 22. Pero también tengo un canal digital web que se llama cnclaunion.com.co. Bueno, estamos en los tiempos del Adviento. Recuerden que ya iniciamos en el día de ayer las novenas de Aguinaldo, dándonos a entender que se acerca ya la venida del Mesías. Una vez más les recuerdo a los nuevos, o les recuerdo a los que ya me han visto, y más bien le digo a los nuevos, que la Iglesia Católica no celebra el cumpleaños de Jesucristo. La Iglesia Católica celebra en este mes del Adviento es la promesa hecha por Dios a Acaz y al mundo, donde 700 años antes le hizo esa promesa. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, por cuyo nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues bien, esa promesa hecha por Dios 700 años antes se cumplió 700 años después, cuando nace de la Virgen María el niño Dios. Nosotros, los de la Iglesia Católica, celebramos ese acontecimiento, celebramos que Dios hizo una promesa y cumplió con su promesa y nos regaló al Mesías. Por eso nosotros no celebramos el cumpleaños, o sea que Jesucristo tiene 2024 años y entonces le estamos celebrando el feliz cumpleaños de Él. No, Señor, esas cosas no las celebra, sino que celebra es el acontecimiento hecho realidad de que Dios, habiendo hecho una promesa, la cumplió 700 años después y nace en un humilde pesebre un niño llamado Jesús. Pues bien, hoy vamos a recordar cómo es esa genealogía, cómo es que se llega a este momento, cómo sucedió eso. Porque hay muchas preguntas que nosotros debemos hacernos, pero seguramente que por ignorancia o porque no nos parece, no nos las hacemos. Por ejemplo, si él dijo 700 años antes que iba a nacer de una virgen un niño, ¿cómo íbamos a saber quién era esa virgen, quién era esa mujer virgen? Cuando 700 años después, o sea, en el tiempo de José y de María, habían muchas vírgenes. Mujeres vírgenes había por montones, y de esa edad de 14, 15 años había montones de mujeres, y de 16, 17, 18 habían miles de mujeres vírgenes. ¿Cómo saber cuál es esa mujer? ¿Quién iba a ser quién? Pues eso es lo que hoy vamos a tratar de encontrar. No quién iba a ser la mujer, sino cómo llegó a ese momento. ¿Cómo se llegó a ese momento? Entonces vamos ahora sí, entendiendo un poquitico lo que les acabo de decir, vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es del libro de Génesis 49, 1, 2 y 8 a 10. Es un resumen. No se apartará de Judá el cetro. ¿Quién es Judá? Voy a empezar ahí. Judá es José, el de Egipto. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto o a unos mercaderes, y esos mercaderes terminaron en Egipto vendiendo a José. Judá es José. José, el de los sueños, no José, el de la Virgen María, no, José, el que predijo los sueños del faraón. Este es el tal Judá. Entonces dice así: en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme. Hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Jacob e Israel son la misma persona, son el mismo nombre. Jacob e Israel son el mismo nombre. Jacob. A ti, Judá, le está diciendo Judá a José. A ti, Judá,
o sea, a ti, José, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado, José es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Si yo no les hubiera dicho a ustedes quién es Judá, que es José, seguramente que ustedes no hubieran entendido esta explicación. Porque nosotros todos conocemos la historia de José, el de los sueños. Cómo José era el menor de los hermanos de la tribu de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y esos 12 hijos un día se decidieron vender a José porque le tenían rabia, porque le tenían envidia por estas palabras que dice Jacob, el papá, haciéndole saber a todos: venga, hijos, que les voy a decir una cosa. Judá, José, ustedes le van a rendir pleitesía a él. Judá va a manejar el cetro, y nadie lo va a tumbar. Ustedes todos le van a rendir pleitesía a él. Oiga, eso causó una envidia y una rabia en los hermanos impresionante. Comenzando por el mayor hasta el que le seguía a él. Todos sentían envidia. ¿Cómo así que nosotros le vamos a rendir pleitesía a este baboso? ¿Cómo que nosotros nos le vamos a arrodillar a este baboso? Y de repente José, o sea Judá, comienza a tener unos sueños. Soñó que sus hermanos, que él era un trigo, un trigo, y que los hermanos alrededor se agachaban sobre ese trigo. Y él tuvo esos sueños y decían que él era el que iba a ser rey y que los hermanos se le iban a agachar. Pues eso les causaba más rabia y por eso un día tomaron la decisión de matarlo. Luego, entre ellos, ustedes conocen esa historia, lo echaron a un pozo seco y luego, en vez de matarlo, decidieron venderlo a unos mercaderes que iban hacia Egipto y lo vendieron, creo que por 20 o 30 monedas, lo vendieron. Pues bien, ese Judá o ese José termina siendo el segundo al mando del faraón en Egipto. Cómo él, a través de un sueño, logra interpretar ese sueño que tenía el faraón de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de los 7 trigos y las 7 trigos que se comían a esos otros. Y entonces cómo Judá o José termina siendo el administrador de las tierras, segundo al mando de el faraón, y se cumple lo que Jacob le está diciendo a sus hermanos: como ustedes, como él, como león agazapado, ustedes le van a rendir pleitesía a Judá, a José. Y termina con una frase muy bonita que es esta: ni el bastón de mando de entre sus rodillas, no se apartará de José o de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Y termina diciendo en esta profecía de Jacob que ese cetro de José nadie se lo podrá quitar hasta que no venga Jesús. Que a él no se le van a arrodillar los hermanos solamente, sino todos los pueblos se arrodillarán a Jesús, el Rey de Reyes. Es lo que hoy Jacob nos está diciendo con esta primera interpretación, con este Génesis. Nos está diciendo de cómo va a ser la sucesión de Jesús. Miren, voy a agregar otra cosita más. Les dije hace un rato que 700 años antes, súmele 500, busquen la historia de Isaías, pregúntenle a Google
¿en qué año vivió Isaías? ¿Qué tiempo? Y entonces ahí de ahí para acá, yo digo 700 años más o menos. Pero ustedes pregunten a Google si quieren saber más o menos la fecha. Y entonces esos 700 años pasaron. Pero mire cómo después vamos a encontrar a José en el año 400 antes de Cristo, más o menos 400 años antes de Cristo. No, yo miento, ahorita les digo bien cómo es la cosa. Salmo responsorial, Salmo 71. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Es el Salmo responsorial. Recuerde, estamos viviendo el tiempo del Adviento. Una vez más, la iglesia recuerda ese acontecimiento hermoso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Recuerda ese acontecimiento de que Dios cumplió su promesa hecha 700 años antes. Vamos a leer el Salmo. Ve el Evangelio, San Mateo 1, del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo. Mire un detalle tan especial. Mire que Mateo, dice aquí, Mateo 1, capítulo 1, y empieza del 1 al 17. O sea que es lo primerito que ustedes van a encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Mateo 1, del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones de Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, qué historia tan aburridora. Vamos a decirlo así.
Nosotros hoy día no le prestamos mucha atención a nuestra descendencia, a nuestro árbol genealógico, porque nos ponemos a leer esto, que nació, que que descendió, que y uno dice, ay no, qué pereza, me aburro escuchando eso, porque pareciera aburridora, porque uno no entiende las escrituras. Pero cuando yo les he dicho a ustedes que Dios hizo una promesa, que iba a mandar al Mesías, que de una virgen nacería el Mesías. Mira, la virgen está encinta y dará a luz un hijo por cuyo nombre será Emmanuel. Entonces, los que estamos interesados en el tema de la salvación, entonces este tema no es tan aburrido, es muy interesante. Ya conocemos por qué Dios describe estas generaciones, las primeras 14, después de la deportación a Babilonia, otras 14 hasta David, y después de David hasta José, el esposo de María, otras 14 generaciones. Entonces ya vemos que esto no es tan aburrido. Así nos estamos dando cuenta cómo fue el proceso desde Abraham, que engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, o sea, a José y a sus hermanos, José engendró, y de ahí para acá se viene toda esa descendencia tan impresionante. Esta descendencia es muy importante para que ustedes vean que lo que Dios ha prometido se cumple, y no a la diestra, porque se acuerdan que yo les dije al principio que cuando en el tiempo de María y José habían miles de mujeres vírgenes, miles, por no decir millones de mujeres vírgenes. En ese tiempo, a los 14 años, muchas, miles de millones de mujeres eran vírgenes. Pero ¿cómo saber cuál es la mujer virgen que va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel? ¿Cómo saberlo? Por eso es tan importante esta descripción, para que ustedes sepan que desde ese tiempo ya Dios tenía predestinado quién descendiente de quién descendiente de quién descendiente, hasta llegar a José, iba a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel. Es muy importante saber eso. Ya nos damos cuenta que había, a pesar de que había miles de millones de mujeres vírgenes, había una sola que era la escogida desde el momento de Dios. ¿Y cómo iba a ser escogida? A través de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró hasta llegar a José. O sea que ya todo venía predestinado. Todo venía predestinado para que, llegando a José, José va a ser descendencia de David, padre putativo de Jesús. ¿Entendieron este mensaje tan bonito para estos tiempos de Navidad? ¿Cómo que no lo entendieron, hombre? Eso fue fácil, mentira. Ustedes, como muy inteligentes, ustedes sí lo entendieron perfectamente. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.